¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a esta transmisión que tenemos mensualmente con la finalidad de poder compartirles pues nuestra experiencia, los testimonios de vida, que esa es la base de este programa, poder transmitir un testimonio vivo de aquello que nosotros hemos vivido, de aquello que nosotros hemos experimentado en medio de nuestra vida para poder salir adelante. Por eso este programa se titula ¿Cómo sobrevivir a la crisis? No existen recetas, no existen varitas mágicas, no existen otras situaciones, sino aquello que nuestra misma vida, siempre iluminada a través de la fe, pues nos indica el camino para poder seguir adelante, para poder sobrevivir en el sentido de atravesar y de vivir sobre lo que constituye muchas veces también incluso nuestra vida. Pues en los meses anteriores hemos estado hablando sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de ciertos elementos que rigen nuestra vida. Pues el día de hoy queremos retomar nuevamente esta serie de testimonios, y estos testimonios pues a partir de una pregunta que yo creo que es la base de muchas otras situaciones en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de fe, y obedece ciertamente al título de un libro. Cuando realizaba mis estudios de bachillerato de teología, recuerdo mucho que era el título de uno de aquellos libros en donde una de las profesoras, que en gloria esté y de feliz memoria, pues nos hacía, cuando nos hablaba justamente del tratado sobre Dios, así se llamaba esa asignatura y esa reflexión, pues que juntos compartíamos. Y hemos invitado el día de hoy a Héctor Sáenz, próximamente, y ahí les adelanto también, porque siempre comprometo a las personas en público y el día de hoy pues también lo estaré comprometiendo junto con su esposa, Luz María Talavera, que no está aquí el día de hoy, pero que quizá está por ahí escuchándonos. Pues los comprometeré a ambos a que nos hagan partícipes de, pues de ese regalo, de ese tesoro. Lo expresaba así una religiosa también que compartía su experiencia de vida y siempre nos animaba a compartir esa experiencia de nuestra existencia, y ella decía que nada de lo que dijéramos era tomado a la ligera. Siempre decía que era como una tierra sagrada, y frente a la tierra sagrada que representa a una persona, siempre con esa reverencia, como el Señor le decía a Moisés: quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es tierra sagrada. Y cada uno de nosotros representa justamente eso, una tierra sagrada, y la experiencia de vida así la recibimos como esa tierra sagrada que nosotros pues ustedes nos permiten tocar, y la tocamos para justamente descubrir esa presencia de Dios en medio de sus vidas. Y esa pregunta pues es justamente: cuéntanos tu experiencia de Dios. Y es justamente la pregunta con la que comienzo a invitar a Héctor, quizá en un primer momento, a pues presentarse en términos así muy generales, y después pues iremos ya
abordando un poco más esta pregunta. Gracias, Héctor, por aceptar esta invitación y por pues formar parte también de esta aventura y de este proyecto que nace en el noviembre del 2020, justamente en medio de quizá, no sé si podría decir, de la primera gran ola de contagios aquí en Chihuahua y de una serie de situaciones de dolor, de sufrimiento, de muerte y por eso nos vimos en la necesidad de querer compartir pues a través de estos medios y de estas redes sociales pues esta serie de testimonios y pues el día de hoy hemos tocado a su puerta para que nos comparta este testimonio también de vida y agradecemos su presencia y pues antes de que yo siga hable y hable y hable, porque no soy yo el que tiene que hablar, sino... Okay. Muchas gracias, gracias por la invitación. La mayoría me conoce, mi nombre es Héctor Sáenz, soy comerciante, soy esposo, padre de familia. Y mi experiencia de Dios en este tiempo de crisis, hay algo que a mí por lo que me he inclinado, pues, y me he dado cuenta de la diferencia que hay en la voluntad de Dios y en mi voluntad. Cuando esta situación empieza y yo empiezo a conocer un poco más de Dios y a tener más crecimiento, para mí ha sido significativo la diferencia que del Dios que yo tenía un Dios al que yo le pedía que se hiciera mi voluntad, al que yo decía, oye, esto está difícil, dame más trabajo para salir adelante, hay un familiar enfermo, dale la salud, necesito un carro, mi hijo, dame para el hijo, dame, en base a lo que yo deseaba, en base a mi voluntad. Y podría decir que es una imagen que traía yo de Dios desde mucho tiempo atrás. Es lo que aprendí a ver de la gente, de que tenemos un Dios que es para pedirle, un Dios al que consideramos nuestro Padre y es que nos tiene que dar. Y yo nunca lo hacía de esta manera, pero nunca volteaba a verme a mí mismo, decir, bueno, vivo en pecado, me equivoco muchas veces y no le daba importancia. Entonces empiezo a profundizar más en el conocimiento de Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, y me empiezo a ver a mí mismo ya como, ya empiezo a ver más bien a Dios como no un amuleto que me va a solucionar todo, que me va a dar suerte, no un Dios que me va a solucionar todos los problemas. Me empiezo a verme a mí mismo de lo que, la conversión que debo tener yo. O sea, yo debo de cambiar para que Dios en su misericordia se apiade de mí. No, Dios no va a cambiar para escucharme, para que concederme lo que yo le pida, queriendo que se haga mi voluntad, sino la de Él, para que yo me acerque a Él. O sea, esta situación me ha ayudado lo poco mucho que me ha ayudado en el conocimiento de Él es el cambio que yo tengo que hacer. O sea, Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar por mí. Yo soy el que tengo que cambiar por Dios si realmente quiero acercarme a Dios. O sea, si realmente quiero ser digno de su amor y de su misericordia, de su piedad. O sea, el que debe cambiar soy yo. O sea, no puedo decir, qué padre, al cabo no se da cuenta de mi mentira, no se da cuenta de mi pecado, o no se da cuenta de mis errores. ¿Por qué? Porque pues no los confieso y no pasa nada, pero sí, en el momento de la necesidad sí recurro a él como si fuera un santo, cuando en realidad es un error de ¿no? Me di cuenta de que es un error de mi parte el pretender obtener el favor de Dios cuando ni siquiera intento estar cerca de Él o seguir sus mandamientos o hacer su voluntad, no hacer la mía, sino seguir la voluntad de Dios, que
que me doy cuenta de que no es fácil, porque para eso tengo que renunciar a mí mismo y renunciar a muchos años de un estilo de vida que yo consideraba buena, que estaba normal, y cuando me doy cuenta porque normal realmente no es cierto, es cuando empiezo a tener crecimiento y es cuando creo que en mí mismo empieza a haber un cambio de ver las situaciones diferentes. Inclusive a veces me doy cuenta de que es un cambio que si no, o sea, desde mi punto de vista de que me doy cuenta de que a veces me doy cuenta de que, o me hace ver pues que a veces las personas a mi alrededor están equivocadas o están mal. Y me doy cuenta porque me desvío de la atención de decir, pues es que ese no está bien y no va por el camino correcto o no hace lo que debe hacer y vuelvo a hacer lo mismo, me olvido de mí mismo, o sea, es como decir, veo el pecado en la persona ajena, pero no estoy viendo la viga en mi ojo o no me veo a mí mismo lo que estoy haciendo. Dice uno, a veces creo que he aprendido lo que Dios quiere de mí y en lugar de verme a mí, para tener ese crecimiento, veo a los demás. Entonces también me doy cuenta pues, que también en ese sentido, yo en lo personal pues me siento que estoy equivocado. O sea, primero, si pido que Dios tenga misericordia, que tenga amor conmigo, pues de la misma manera tengo que odiar a los demás y verme a mí mismo, o sea, pero siempre pensando en hacer la voluntad de Dios. Principalmente para mí en esto me he dado cuenta, de renunciar a querer hacer mi voluntad, para aceptar la voluntad de Él. Muchas veces decimos, o yo digo, pues, lo escuché, pero hace poquito escuché decirle a nuestro Señor Jesucristo, dame la gracia de hacer tu voluntad. Qué difícil es. Qué difícil es porque a veces en lo personal se me olvida y quiero que sea mi voluntad. Y a veces eso me hace entrar en conflicto y después, ya cuando nos podemos dar el tiempo de reflexionar o nos damos cuenta de lo que estamos deseando, a veces pues lo importante es darse uno cuenta de que no estoy aquí para hacer mi voluntad. Si quiero seguir a Dios, no estoy para su voluntad. Tiene que ser la voluntad de Él la que me haga, la que actúe en mí. Pero no es fácil. Hay muchas cosas que señala y que quizá hay que resaltar, porque incluso nuestra manera de relacionarnos con Dios pues brota de nuestra manera de relacionarnos también con los demás. Y usted acaba de mencionar una cosa fundamental, que es el utilitarismo. Dame, 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 dame. Y a veces creo yo que nuestras relaciones se basan en la oferta y la demanda, justamente. Y incluso nuestra manera de relacionarnos a nivel de nuestros padres, a nivel de nuestros amigos, a nivel de muchísimas relaciones que establecemos. Por eso hablo del utilitarismo. Dame, dame. Pero es una dimensión muy pobre, ¿no? Y además es una dimensión, no es todo lo que implica la relación con Dios. Hay una oración de petición dentro de los tipos de oraciones, y sí, a Dios nos acercamos para pedirle, pero no es la única manera de acercarse a Dios. Y qué interesante es ver esta manera pues de no exclusivizar y no encasillar además
relación que podemos establecer con Dios, por un lado, y luego pues todos los otros elementos que señala y que también tienen que ver con la manera de, más bien que tienen que ver con el Evangelio. Una de las, quizá de las características, no sé si fundamentales, por eso digo quizá, pero sí una de las características del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de convertirse en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, es esa, y lo señala el Evangelio muy claramente: quien no renuncia a sí mismo, quien no carga con su cruz de cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y la oración por excelencia del cristiano es esa, la del Padre Nuestro, la de los hijos de Dios. Y en ella nosotros aprendemos a decirle a Dios: hágase tu voluntad. Entonces, sí, uno de los elementos principales del discipulado, y esto quiero decir del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de Él, porque no es que Dios vaya a aprender de nosotros, y no es que Dios vaya a ser como nosotros queremos que Él sea. Eso a veces es muy complejo de entender, y por ahí me reflejaba al pare de sufrir, ¿no? Porque sí, te pido que yo pare de sufrir, aguas con estas cuestiones. Vamos más allá de todo esto, porque incluso hágase tu voluntad, le dice el Señor en la cruz a Dios, a nuestro Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es el descubrimiento de la voluntad de Dios en medio de todas las circunstancias, y ese es, como usted lo dice, es uno de los retos más profundos, creo yo, en la vida del ser humano, porque estamos orbitando al otro lado del péndulo, donde todo es mi voluntad, aparentemente, todo es mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. Se habla de la voluntad anticipada, se habla de la libertad en tanto que voluntarismo, porque si ahorita quiero estar de pie, voy a estar de pie. Si ahorita se me ocurre que quiero ser chango, pues voy a decir que soy chango, y si al rato se me ocurre decir que soy gato, pues también voy a ser gato, y si al rato se me ocurre decir que soy dinosaurio, pues voy a ser dinosaurio, y si al rato se me ocurre decir que soy mujer, también voy a ser mujer, y si al rato se me ocurre decir que no, que regreso a ser hombre, pues todo es un voluntarismo tremendo en ese sentido, y es hágase mi voluntad, no hágase tu voluntad. Eso es, por eso digo que es de las cosas más tremendas, pero justamente está ahí uno de los puntos de conversión. Usted hizo referencia a la conversión y lo que implica el reino de los cielos y el anuncio del reino de los cielos. Incluso es uno de el tercer misterio de los misterios luminosos, ¿no? El anuncio del reino y la invitación a la conversión. Y esa conversión no es de un momento solamente, es una conversión constante en la vida. Por eso yo suelo decir que es un verbo transitivo, porque los verbos transitivos pues no terminan, sino que están en constante movimiento, pues es un tiempo permanente. Entonces es otra de las cosas y de las herramientas que nos permiten incluso ir adaptándonos en medio de las condiciones cambiantes del mundo y de toda esta historia. Y yo creo que esa es otra de las cosas también dentro de las crisis, porque las crisis o las vemos como rupturas y es la peor fatalidad de la vida, o las vemos como posibilidades de cambio y de transformación, y ahí entra la conversión justamente.
Entonces entra la voluntad de Dios que está como esa luz que ilumina los valles profundos en los que a veces estamos, pero que entra hasta lo profundo y que nos empieza a guiar y a iluminar nuestra vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada uno de nosotros, pues, podemos disponernos de una manera diferente, eso, como decía usted, a no ver el Dios intervencionista, incluso se habla de ese Dios intervencionista, ¿no? De ese Dios que está a cada momento metiéndose en la vida y en la historia y manejando el mundo, pero manejándolo a mi voluntad, a mi manera de ser, a mi manera de... que eso es lo que el Dios en el que a veces nos gusta creer, porque pues es muy cómodo, es muy fácil, ese Dios que pues hace todo lo que yo quiero. El Dios que resuelve, o que le dejamos que resuelve, y el día que explicó, bueno, aquí el problema en tiempo difícil para mí puede ser de que en la medida en que no resuelve, es en la medida en que uno reniega. O sea, sí, o sea, pues, he visto mucha gente que ha renegado a Dios porque no le ha resuelto. Yo en lo personal he aprendido que no es fácil, o sea, se nos olvida que Dios es un Dios de consuelo en la adversidad. A veces pedimos que nos resuelva y no nos sentimos consolados, en lugar de sentirnos consolados por medio de, o sea, tener un acercamiento con Él por medio de la oración, que es donde uno encuentra consuelo en la adversidad. Nos olvidamos de eso porque queremos que resuelva, que nos resuelva en la medida del tiempo que yo quiero que me resuelva. No es fácil el dejarse, el entregarse, el dejarse llevar, porque dentro de nuestra humanidad, o sea, queremos las cosas diferentes, o a nuestro tiempo, a nuestra necesidad, y es a veces, es la parte que a veces no sabemos entender, o a mí en lo personal me pasó a veces, no entiendo el tiempo de Dios, entiendo mi tiempo, mi urgencia, entiendo lo que quiero, y se me olvida su piedad, se me olvida su amor, se me olvida, es un Dios de consuelo, y en el consuelo uno encuentra la paz, y en la paz sale uno adelante. Pero, pues, sí, es toda la dimensión que puede abarcar Dios en medio de todas las circunstancias de la vida, ¿no? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las adversidades, también está Dios ahí. Y está eso fortaleciendo la debilidad de mi vida a través de la gracia, que eso es extraordinario cuando lo logramos comprender, porque incluso en el momento final de nuestra vida, en el momento del paso definitivo de esta vida a la eternidad, o sea, de la muerte biológica, ahí necesitamos también la fortaleza de Dios, porque es la muerte, entre otras cosas, es la muerte de los justos, la muerte de aquellos que reconocen eso, como lo vemos desde nuestra fe, que la muerte no es sino un paso, una transformación de esta vida a una vida distinta, a una vida eterna, a una vida plena en ese sentido. Pero ahí se necesita también esa fortaleza, esa gracia, o en el momento a lo mejor del dolor, del sufrimiento, cómo nos dejamos consolar por ese Dios que nos está tocando, que nos está abrazando, que nos está reanimando en medio de, pues sí, de las tristezas,
de los sinsentidos, de los sinsabores, en fin, ¿no? Es toda como una gama de situaciones donde se hace presente ese Dios y pues nosotros le seguimos respondiendo a ese Dios que se sigue revelando, que se sigue haciendo presente y que nos sigue invitando pues a dar una respuesta de fe en este sentido, ¿no? Entonces, sí. Eso pues como elementos de la vida. Hay otra pregunta con todo esto que estamos desarrollando y de este encuentro. ¿Puede decir que usted se ha encontrado con Dios? ¿Podríamos decir que usted ha tenido una experiencia de Dios? Sí. Platíquenos, por favor. De hecho, sí puedo decir que he tenido una experiencia con Dios en el sentido de que me vi a mí mismo, vi un Héctor Sáenz alejado de Dios y veo un Héctor Sáenz cerca de Dios y veo la mano de Dios en ese cambio. Como le digo, como le contaba yo, yo en lo personal, siempre fui una persona confiada en mí mismo, en lo que yo creía, en lo que yo pensaba que era correcto. Tenía por decirlo así, mis leyes, fui educado de tal manera de que seleccioné, con el tiempo fui seleccionando lo que me iba funcionando, pero en lo que yo creía, en mi medida personal, en lo que yo decidía, en lo que yo hacía, en esas decisiones que yo tomé en mi vida, que pensan que eran correctas, muchas veces era totalmente algo falso. O sea, no. Cuando me acerco, tengo un encuentro con Dios y empiezo a comprender el mensaje de Él, o sea, el mensaje de Jesucristo, de qué es lo que quiere Él de nosotros, qué es lo que nos ha dado, y empiezo, por decirlo así, a comprender el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo es muy diferente al amor de los seres humanos. Yo amo, o puedo decir, entre comillas, amo por conveniencia, amo porque a X o Z situación o X persona. ¿Por qué? Porque hay conveniencia en ese amor. Y el amor de Cristo no es por conveniencia, es muy diferente. Y cuando lo empiezo a ver de esta manera, me empiezo a ver lo equivocado que yo estoy. Entonces, en el encuentro que tengo con Cristo, el encuentro que tengo con Dios, veo todo el tiempo que para mí es un tiempo desperdiciado porque no lo conocí. O porque no lo conocí como debe haber sido, lo conocí como yo creí y lo que a mí, en base a lo que a mí me funcionaba o creía que era lo correcto, no en base al amor y la misericordia de Él y la caridad de Él. Y a raíz de ese encuentro, yo me propongo conocerlo más y no conocerlo nada más en oración, sino buscar conocerlo en el estudio, buscar conocerlo en semejantes. De hecho, me acerqué más a la iglesia para encontrarlo más a él aquí
descubro que por medio del Espíritu Santo, o sea, nos ha dado gran cantidad de dones que la verdad están guardados sin explotarlos, sin hacerlos crecer, o sea, como algún tesoro que está guardadito ahí y yo no sabía, o si sabía, pues realmente no me interesó porque estaba preocupado por otras cosas. Y y ahora que lo conozco de esa manera, eh, pienso que ya no voy a tener tiempo de conocerlo. Que realmente yo creo que uno nunca va a pasar una vida, 2 o 3 y no voy a terminar de conocerlo. Pero hay un arrepentimiento de mi parte por no haberlo conocido antes, sí, porque he descubrido muy poco de su grandeza. Yo quisiera poder descubrir mucho más y dejarlo actuar a él más en mí. O sea, realmente un encuentro con Cristo, siento que es por decirlo así, mi corazón yo lo formé de tal manera que apenas el momento en que él me tocó, cómo he batallado para dejarle más espacio, cómo he batallado para renunciar a Héctor Sáenz, cómo he batallado para renunciar a una malicia, un pecado que cultivé durante mucho tiempo. O sea, me arrepiento, sí, pero el pecado no se resiste a irse, por decirlo así. Es una malicia que tantos años la cultivamos y ahora que te quieres permitir dejar entrar a Dios para cultivar el amor de Dios, pues ese amor de Dios yo creo que es el que te va a ir ayudando a desplazar lo que me aleja de Él. Yo sé que no es de un día para otro, no es de un mes para otro, no es de un año para otro. Sigo creyendo que es una preparación, el acercarme a Dios es una preparación, es un encuentro diario, es, es aprender a reconocer en qué momento me alejo de Él para ya no hacerlo. Es un camino fácil, no es. No conozco a nadie, por decirlo así, que de un día a otro haya renunciado a sí mismo y se haya entregado frente a Dios, o sea, ya haya dejado todo lo que aprendió en su vida, un cambio muy radical, o sea, pienso que el encuentro con Dios Él me tocó, Él me llamó y lucho conmigo mismo para dejar que Él me ayude a desprenderme de todo lo malo, lo que no era agradable, por decirlo así. O sea, que era mi voluntad, mi forma de ser. Las cosas son así, porque yo creo esto y esto y esto. Y ahora cuando me doy cuenta que no, que realmente lo que yo lo quiero a Él, pues tengo que dejar que Él actúe. He estado pensando justamente en eso que usted acaba de señalar. Yo le iba a decir que pues los que se dedican al estudio, a la investigación de la Sagrada Escritura, pues regularmente analizan un libro, lo indagan, hay un método de interpretación de la Sagrada Escritura y de estudio de la Sagrada Escritura que se llama método de las fuentes, método de las formas también, y eso habla de qué fuentes fueron utilizadas para estructurar un libro y cuántas traducciones se han hecho,
y a lo largo de las traducciones qué cambios ha habido, cambios significativos para entender el sentido de la escritura. Y recuerdo, entre otros, pues no sé si ya haya cambiado, hace mucho que no estoy en un estudio más cercano a la palabra de Dios, en ese sentido, pues, de ese tipo de libros, pero me acordaba de Isaías, del libro del profeta Isaías. Se habla de 3 Isaías: el proto Isaías, el Isaías y el deutero Isaías. Son 3 Isaías. ¿Por qué se habla de 3 Isaías? Porque se habla de 3 momentos que narra ese libro. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. E incluso se habla de que no hay un solo escritor. Es decir, sí se le atribuye a Isaías, al profeta Isaías como tal, pero no ya los que estudian el libro y los acontecimientos y el tiempo incluso que narran dentro de todo el conjunto del libro, pues una vida humana en ese sentido de tantos años, pues no alcanzaría a cubrir todo ese espacio, etcétera. Por eso se habla de que no hay un solo Isaías. Los estilos mismos en los que se escribe, pues no coinciden en la manera de escribir, en los términos, en las cosas que narra, etcétera, en la misma visión de Dios, etcétera. Entonces, por eso se habla de estos 3 Isaías. Y el primer Isaías habla de la necesidad de convertirse. El segundo Isaías habla de, pues esto es consecuencia de nuestra desobediencia, de no haber hecho caso a las advertencias que se nos hicieron. Y luego ya el deutero Isaías pues habla de esa esperanza con la que se regresa a experimentar a Dios, a vivir a Dios. Entonces, bueno, ¿por qué le hablo de todo esto? ¿O por qué señalo todo esto? Pues porque es justamente me recordaba a esto. Podríamos hablar de y usted lo dijo claramente, hablamos de un Héctor Sáenz previo, antes de encontrar y experimentar a Dios. Usted tiene toda la razón, a Dios nunca se le deja de experimentar, de hecho, y de conocer, diría Santo Tomás de Aquino, a Dios lo contemplamos solamente. ¿Cuándo terminaremos de conocerlo? No hay posibilidad de terminar de conocer a Dios, porque conocer a Dios sería tanto como aspirar a ser Dios. Y ahí sí no hay posibilidad. Por eso Santo Tomás dice que lo contemplaremos solamente. Y eso es uno de los grandes consuelos que tenemos en la vida, el llegar a la contemplación, diría Santo Tomás, en qué consiste la felicidad última del ser humano, en la contemplación de la esencia divina. Y esa es la gloria misma de Dios. Vamos avanzando y bueno, yo creo que la experiencia justamente que nos marca, porque para poder encontrar a Dios y para poder empezar esta conversión y esta transformación, pues necesitamos de esa experiencia. Por eso partía de esta pregunta, cuéntanos tu experiencia de Dios, porque se necesita un encuentro personal con Dios. Por eso se habla de la importancia del querigma,
querigma, y el querigma así llanamente consiste en el anuncio de nuestra fe, en el anuncio de nuestro Señor, pero que nos tiene que llevar a un encuentro con un Dios vivo, con un Dios verdadero que se nos manifiesta. Esa es la vocación. Exactamente, este domingo pasado, las lecturas y el Evangelio nos hablaban efectivamente de esta vocación, de este llamado, ¿no? El Señor le dice a Pedro, a Simón, rema mar adentro y echa las redes, y entonces escuchan, desde hoy serás, no tengas miedo, desde hoy serás pescador de hombres. Es dejarse tocar por Dios y empezar a caminar con Él, porque pues como dice el poema y la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y entonces vamos conociendo y vamos experimentando a ese Dios que se va haciendo presente y que se va revelando cada día, en cada momento, en cada acontecimiento, y que nos pide descubrir. Sin embargo, también está esta experiencia de esa impotencia, donde nos basta la gracia, porque hasta ahí está esa situación. No es que yo vaya a conocerlo siempre, absolutamente, ¿no? Y no es que vaya a terminar de hacerlo, sino le dice, ahí están las palabras de San Pablo, cuando dice, hay un enviado de Satanás que está aguijoneando mi carne y que me recuerda mi pecado y que me recuerda mi debilidad y que me impide realizar incluso el bien que quiero hacer, o esta gracia, ¿no? Y de liberarme, cuando me veré libre de estas ataduras. Y luego toda esta cuestión que el Señor también manifiesta, te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde se muestra la fuerza de Dios. Y entonces, ¿dónde lo descubre justamente? Y dónde se deja también llevar, no por mi voluntad, no por lo que yo quiero hacer, no por lo que yo quiero vivir, no por lo que yo quiero o deseo experimentar. Te basta mi gracia, porque en la debilidad se muestra el poder de Dios, y eso yo creo que necesitamos comprenderlo, porque a veces en los momentos de debilidad y de flaqueza, como bien lo señala usted, a veces no logramos comprender que está Dios ahí transformando nuestra vida, impulsándonos, y que incluso va a narrar la misma Sagrada Escritura, ¿no? Yo estaba pensando que yo iba a ganar la batalla, que yo iba a ganar la guerra, y cuando me di cuenta que Dios me tenía en sus manos y que mi suerte estaba en las manos de Dios y que yo era una flecha guardada pues sí, en las manos de Dios, y que Él estaba dirigiendo mi vida. Entonces me dejé llevar por ese Dios que se estaba manifestando, pues, y que ya tenía ganada mi batalla. Incluso la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento narra eso, ¿no? El pueblo salía a pelear
hacer nada. Era Dios el que estaba peleando por él. Era Dios el que estaba luchando las batallas por él. Y el día de hoy eso es lo que nos cuesta comprender, que las batallas no se libran por mi voluntad. Es ahí donde está el choque tan tremendo, porque nosotros le queremos imponer a Dios nuestra voluntad, nuestro conocimiento. Yo sé más que tú. Incluso cuando ahí está Job, cuando le dice a Dios, te voy a citar para que, incluso por ahí hay una película que se llama eso, Entrevista con Dios, si mal no recuerdo, es algo así, donde se cita a Dios para que hablemos, porque le dice Job, pues dime qué hice, dónde falté, si siempre he respetado tus mandamientos, siempre he estado contigo. Y Dios se lo lleva a recorrer la creación, el universo, y le dice, si tú estabas conmigo cuando yo hice todo esto, y tú me puedes responder cómo funciona todo esto, yo puedo responder a tu pregunta. Y entonces Job guarda silencio y dice, yo no conocía a Dios, y ahora que lo conozco, reconozco que pues me equivoqué, y guardo silencio para que Dios hable, porque pues es el creador. Pero los seres humanos de hoy, en primer lugar yo, soy demasiado autosuficiente, demasiado yo sé, yo puedo, y se nos olvida que Dios está ahí pues para guiarnos y para iluminar nuestro camino, ¿no? Por eso es interesante esta conversión, por supuesto, y luego todos los elementos. Además, el día de hoy de veras hay unos ataques directos y abiertos contra la fe, contra la iglesia, contra quienes creemos. Los malos ahora del cuento somos los que creemos, porque somos los que estamos retrasados, los que no nos hemos convertido, los que no aceptamos que somos un país de avanzada, se dice por allí, una sociedad que acepta todo, porque todo se vale, pero yo no veo máscaras felices. Se dice que una de las enfermedades del siglo XXI es la depresión, ¿no? Entonces, yo no veo más caras felices, yo no veo más familias unidas, yo no veo más justicia. No es algo que mire muy evidentemente, o que aparezca ahí en muchos sentidos. Más bien veo violencia, mucha violencia, agresión, hasta en la manera de conducir, ¿no? Parece que esta pandemia nos hubiera hecho explotar, y entonces hasta en la manera de conducir se ve la agresión y la violencia que traemos y que hemos engendrado. Y bueno, una serie de situaciones mismas que a veces nos hacen como a preguntarnos sobre nuestra propia autosuficiencia, porque este mundo está hablando de esa autosuficiencia y eso es lo que está promoviendo, ¿no? Aquí está tu Redentor, aquí está tu Salvador, escúchame, sígueme, yo te guío, yo te llevo, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es adecuado, yo sé lo que es justo. Y ahí está como, no sé qué nos pudiera compartir al respecto. Yo creo que el concepto de felicidad en lo personal estaba equivocado.
felicidad, ¿bajo qué cosa? O sea, yo quiero ser feliz bajo lo que yo quiero. O sea, no quiero ser feliz bajo lo que Dios me dé. Tomo decisiones que pueden lastimar a otras personas, pero pues las otras personas no me interesan porque es mi felicidad. O sea, si te hice daño, no importa. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar de hacer algo, o yo quiero algo para mí que me va a hacer feliz, no me importa si a ti te hace feliz. Me antepongo yo. Entonces antepongo una felicidad, antepongo mi felicidad entre comillas, y y me olvido de la felicidad que me daría el escuchar a Dios, el seguir a Dios. O sea, porque como te dicen, no, pues Dios es un Dios de caridad, de misericordioso, mucha caridad. Yo no tengo problema preocupando por estamos pegados porque quieren. Que adelante porque no quiere, y yo no voy a solucionar sus problemas. Que alguien esté enfermo, ¿qué me importa? O sea, yo estoy preocupado por mi familia, por lo mío, y hasta aquí. Además, todo lo demás ya no me interesa, es más nada más a lo que yo creo que me hace feliz, porque lo tengo para mí y para mis seres queridos. Y me desentiendo de todo lo demás. Pienso que ese es un error que nos lleva a volvernos insensibles, a volvernos egoístas, a desviarnos inclusive hasta la misma naturaleza humana, porque es mi felicidad la que estoy buscando, y la voy a buscar a lo mejor en los lugares equivocados, pero es mi felicidad y no me importa lo demás. O sea, ya cuando cometí el error de anteponerme a mí mismo, y creyendo que eso es lo que me hacía feliz, después Dios me dice, y me lo demuestra, estás totalmente equivocado, te vas a perder y te vas a morir, y te vas a morir perdido. Es cuando me doy cuenta de la felicidad que Él, la paz y el amor, y la felicidad que Él me ofrece, porque yo ando buscando, no tiene comparación. No hay felicidad del ser humano que se compare a la felicidad que proporciona Dios, el amor de Dios. Porque a mí me gusta mucho San Pablo, me gusta mucho la conversión de él. Yo creo entender que Jesucristo le enseñó a San Pablo el amor, y lo inundó del amor de Jesucristo. Y ese amor lo hizo darse cuenta de quién era él antes de que tuviera esa conversión. Y ese amor lo hizo fuerte en todo lo que siguió. Y creo que desconocemos, o sea, yo pienso en lo personal, desconozco la magnitud del amor de Jesucristo por nosotros. Conozco su amor, pero no conozco su magnitud. Hasta dónde llegaría. Pero que si realmente nos dejamos, o sea, yo en lo personal decidí dejarme guiar, encaminarme por ese lado, porque me está dando otra felicidad. Y no es una felicidad económica, de salud, ¿no? Es un amor totalmente diferente. Pues eso es algo que estoy, inclusive en la enfermedad de los seres queridos, hasta en eso se descubre el amor de Dios, y es muy diferente. O sea, es un sufrimiento que no se lleva igual. O sea, no sé, es así con palabras como decirlo, pero sí, yo creo que hay que entender, cuando queremos ser felices, hay que entender cómo queremos, o de dónde nos tiene que venir esa felicidad.
pues ya casi estamos por concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero pues yo creo que son muchísimos los elementos que su experiencia de Dios nos reflejan de la Sagrada Escritura, y de esta Sagrada Escritura, pues donde nosotros descubrimos esta manifestación, la revelación que Dios ha hecho de nosotros. Y el testamento, por eso le llamamos así, el testamento que nos ha legado para que nosotros podamos descubrirlo, vivirlo, aprender de él y pues aprender a hacer la vida, porque eso es parte de nuestra existencia, o es donde encontramos el sentido de nuestra existencia. Los San Agustín y otros tantos, pero entre los quizá los más conocidos, pues San Agustín, Santo Tomás mismo, siguiendo estas raíces, nos hablan de salimos a Dios y nuestro corazón, salimos de Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que no volvamos a Él. Entonces nuestra vida consistiría en el regreso a Dios, en encontrar ese camino de regreso a Dios, y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es el ideal. Entonces, bueno, está tocar por Él, y cuando abrimos nuestro corazón para que Él se manifieste, para que Él nos diga cómo es y nosotros responderle a Él. Y eso implica sin duda alguna el hecho de renunciar a nosotros mismos, que eso es, frente a una sociedad narcisista y egocentrista, ególatra, es hedonista, es uno de los retos más fuertes. Entonces, bueno, vamos hacia allá y luego podemos hablar de este proceso de conversión que no termina en un solo día, sino que es permanente, y entonces sí podemos hablar de un antes y un después, y ese después que se manifiesta en el descubrimiento paulatino de ese amor de Dios, porque es un descubrimiento paulatino, no se da así de un instante. Diría el propio Santo Tomás de Aquino, nuestro conocimiento es racional, y racional se refiere no que sea de la razón solamente, sino que es por partes. Por eso es racional, ¿no? Entonces, está haciendo, diría el padre Jesús García, y diría Fray Gabriel Chico de feliz memoria, nuestro conocimiento de Dios pues es a través de la disección y del ir dividiendo para el todo, para conocer las partes y después volver a unir todas las partes para tener una medio imagen. No se termina de conocer, pero ahí vamos teniendo una medio imagen. Entonces, y esto pues nos lleva a vivirlo, y se convierte en parte de nuestra vida y pues en una manera de ser iglesia. Usted lo decía, yo cuando me acerqué a esta iglesia que según algunos pues es detractora, es X, es Y, esta comunidad humana que Dios ha querido, en la que Dios ha querido manifestarse, pues es el camino también para el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces no podemos deslindarnos de la iglesia así como así, ¿no? Es solo en la iglesia donde nosotros conocemos a Dios,
y a través de ella Él se está manifestando. Y bueno, pues, no sé si quiera señalar algún otro aspecto, alguna otra cuestión. ¿Nos aventamos otra hora? Creo que ya nos pasamos. Ya. No, pues, gracias por la invitación, Juan. No es fácil hablar de Dios, o sea, y sobre todo cuando lo conocen a uno, como dice usted, lo van a señalar y pues si tú no eres así, de cuando acá. Y es algo que para mí no es fácil, pero estoy aprendiendo de que es algo que no lo preocupa. O sea, porque no, o sea, Dios no puede quedarse nada más conmigo. De cierta manera, yo tengo que ser testigo de Él, de una u otra manera. Y ahora sí, como dice usted, él es el que me va a guiar. O sea, yo no puedo salir a pegarle gritos. Porque no, o sea, no porque me equivocaría, que a lo mejor me equivocaría, pero pues sí, poniéndonos en manos de Dios, dejar que Él haga el trabajo, que Él haga lo que Él sabe hacer en realidad. Somos instrumentos de Él. Así es. Gracias, Héctor, y gracias, hermanos. Los esperamos el próximo mes de marzo, el segundo martes del mes de marzo, para, yo creo que ya entrados en la cuaresma, para seguir compartiendo estas experiencias. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y que pues esto sirva para nuestro crecimiento y nuestra vida para alabanza y gloria de Dios. Que tengan todos una buena noche. Gracias, Héctor, y gracias, Mario, también, que está